El aire era sofocante, la humedad asfixiante. En lo más profundo de la selva vietnamita, el francotirador Carlos Hathcock y su observador, John Roland Burke, avanzaban con sigilo, buscando a su próxima presa. El agotamiento los consumía, pero Hathcock, imperturbable, mantenía su enfoque. A través de sus binoculares, escrutaba el terreno en busca de su objetivo, un letal y temido contrafrancotirador conocido como Cobra. Este enemigo, convertido en su némesis, había sembrado el terror entre las filas estadounidenses, pero Hathcock sabía que Cobra no era mejor que él. Después de todo, el soldado estadounidense tenía una recompensa sobre su cabeza de $30,000, la más alta jamás ofrecida por un francotirador en Vietnam. Tras un primer enfrentamiento fallido, Cobra y Hathcock se adentraron aún más en la espesura, en un mortal juego del gato y el ratón. La tensión alcanzó su punto máximo cuando finalmente se encontraron frente a frente, apuntándose con sus rifles. Lo que sucedió después convirtió al francotirador de la Pluma Blanca en una leyenda inmortal del Cuerpo de Marines. La Pluma Blanca. Carlos Hathcock participó en 2 despliegues en Vietnam. A pesar de su complexión delgada, apenas medía 1,70 m y pesaba 54 kilos, nunca se permitió un descanso. Se ofrecía para tantas misiones peligrosas que, en un momento dado, su comandante se vio obligado a restringirlo a sus barracas. Su arma de elección era el rifle Winchester modelo 70 de calibre .30-06, con una mira Unertel de aumento por 8. En ocasiones, también utilizaba una ametralladora Browning M2. Fue con su Winchester que estableció el récord del disparo de francotirador más largo confirmado, 2.500 metros. Un récord que permaneció imbatible durante 35 años. Su fama creció tanto entre los soldados del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte, que comenzaron a llamarlo Du Kich Long Trang, el francotirador de la Pluma Blanca, en referencia a la insignia que siempre llevaba en su sombrero de campaña. Su efectividad en el campo de batalla fue tan devastadora que se puso precio a su cabeza, mientras que las recompensas habituales por eliminar a un francotirador estadounidense oscilaban entre $8 y $2,000. La de Hathcock alcanzó los $30,000. En una ocasión, un pelotón enemigo fue enviado exclusivamente para cazarlo, pero los Marines, en un acto de desafío, decidieron portar plumas blancas en sus sombreros, confundiendo y desmoralizando a sus perseguidores. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero pudo comprar la destreza de quienes lo acechaban. Hathcock abatió, uno por uno, a todos los que osaron enfrentarlo. Carlos Hathcock. Desde niño, Carlos Norman Hathcock II se enseñó a sí mismo a disparar y cazar, no por afición, sino por necesidad, para alimentar a su familia. Creció recorriendo los bosques de Arkansas con su perro, imaginando ser un soldado que cazaba enemigos invisibles con un rifle Hotsy Higgins calibre .22, regalo de su padre tras servir en la Segunda Guerra Mundial. Su sueño siempre fue convertirse en un marín de los Estados Unidos. Lo logró en el año 1959, cuando se enlistó con apenas 17 años. Para 1965, ya había ganado múltiples campeonatos de tiro, incluido el prestigioso Trofeo Wimbledon, el premio más codiciado en disparo de larga distancia. Llegó a Vietnam un año después, inicialmente asignado como policía militar, pero su ansia de combate lo llevó a ofrecerse como voluntario para misiones más arriesgadas. Fue entonces cuando el capitán Edward James Land, el hombre que impulsó la creación de escuadrones de francotiradores en los Marines, lo seleccionó personalmente tras conocer su historial como tirador. Así, el joven de Arkansas se convirtió en un francotirador letal. Hathcock fue transferido al pelotón de francotiradores de la Primera División de Marines en la colina 55, a 16 kilómetros al suroeste de Da Nang. Ahí forjaría su leyenda como el francotirador más letal de la Guerra de Vietnam, la francotiradora Apache. Hathcock no era el único depredador en la selva vietnamita. Entre las sombras acechaba otra francotiradora, una mujer conocida como Apache, líder de pelotón, interrogadora y torturadora del Viet Cong. Su reputación la precedía. Antes de que Hathcock pusiera un pie en Vietnam, Apache ya era temida por sus métodos brutales. Los relatos la describen como hermosa y mortal, una asesina con habilidades de liderazgo y una frialdad despiadada. No solo eliminaba a los soldados estadounidenses, sino que se deleitaba en su sufrimiento, torturándolos cerca de las bases para que sus compañeros escucharan sus desgarradores gritos. Apache y su grupo operaban en los alrededores de la colina 55, el mismo terreno donde Hathcock patrullaba. Su arma preferida era un rifle Mosin Nagant modelo 44 de 7.62 milímetros, fabricado en Rusia.
En noviembre de 1966, después de que Apache abatiera a uno de sus camaradas más cercanos, Hathcock juró encontrarla. Noche tras noche, regresaba sin éxito de sus cacerías, pero la paciencia tiene su recompensa. Una tarde, el capitán Land divisó a una mujer de complexión menuda, portando un rifle que coincidía con la descripción de Apache. Estaba acompañada por 5 guerrilleros del Vietcong. Hathcock y Land se aproximaron con sigilo, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando la mujer se agachó para aliviarse, Land ordenó un bombardeo de artillería sobre el grupo enemigo. Al verse emboscados, los guerrilleros intentaron huir, pero Hathcock mantuvo la calma. Con precisión quirúrgica, disparó su Winchester y Apache cayó al suelo. Sin dudarlo, le asestó otro tiro para asegurarse de que nunca volvería a torturar a nadie. En el silencio que siguió, los hombres intercambiaron miradas incrédulas. Segundos después, las risas y gritos de victoria llenaron el aire. Acababan de eliminar a la mujer más letal de Vietnam, un disparo legendario. Carlos Hathcock no solo era cazador, también era presa. Un enemigo lo acechaba. Cobra, un temible contrafrancotirador del ejército de Vietnam del Norte, armado con un Mosin Nagant 9130 con mira telescópica. El enfrentamiento entre estos dos titanes estaba destinado a convertirse en historia. El francotirador enemigo se había fijado una misión personal: acabar con Carlos Hathcock. En el proceso, se llevó la vida de varios marines, incluyendo a un sargento de artillería justo fuera de los aposentos de Hathcock. Al encontrar el cuerpo de su camarada, juró venganza. Voy a acabar con él de alguna manera u otra. Sabía que Cobra era un enemigo formidable, pero también sabía que no era mejor que él. Un día, Hathcock y su observador, John Roland Burke, salieron con su equipo a rastrear al francotirador en la selva vietnamita cerca de la base en la colina 55. Cobra los divisó primero y se preparó para disparar, pero en un golpe del destino, Hathcock tropezó con un árbol justo en el último segundo, desviando la bala enemiga hacia la cantimplora de Burke. Perdiendo la ventaja, Cobra huyó al interior de la jungla, donde ambos tiradores terminaron enfrentándose cara a cara, separados solo por la maleza. La suerte, sin embargo, estaba del lado del marine. El sol iluminó un pequeño destello en la selva, el reflejo de la mira de Cobra. Sin dudarlo, Hathcock disparó. Al acercarse al cuerpo, descubrió con asombro que la bala había atravesado directamente la mira del enemigo, impactándolo entre los ojos. Su rival más peligroso había caído. Pese a su impresionante historial de misiones, en 1967, los altos mandos decidieron retirarlo, creyendo que necesitaba descansar. Pero tras solo una semana en casa con su esposa e hijo, Hathcock se realistó. Era un marín de nacimiento, y su lugar estaba en el campo de batalla. Fue asignado a un equipo de instrucción en Cuántico, pero pronto regresó a Vietnam para comandar un pelotón de francotiradores. El 16 de septiembre de 1969, mientras patrullaba en un vehículo anfibio blindado, una mina explotó, convirtiéndolo en una bola de fuego. Pero en vez de rendirse al dolor, Hathcock se lanzó entre las llamas y rescató a 7 marines antes de desplomarse en un arrozal. Fue llevado de urgencia a varios hospitales hasta ser tratado en Texas, donde los médicos dictaminaron que el 43% de su cuerpo había sufrido quemaduras, algunas de tercer grado. Su carrera como francotirador había terminado. Aún así, su espíritu inquebrantable lo llevó de regreso a Cuántico, donde ayudó a establecer la escuela de francotiradores de los Marines, pero su salud se deterioró rápidamente. En 1975 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Finalmente, en 1979, se desplomó durante una clase. Faltaban 55 días para cumplir 20 años de servicio cuando fue obligado a retirarse. Hoy, Carlos Hathcock es una leyenda del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Su legado perdura a través del Premio Sargento de Artillería Carlos Hathcock, otorgado a aquellos que contribuyen al desarrollo de tácticas y armamento en las Fuerzas Armadas. Durante su carrera, Hathcock tuvo cerca de 100 muertes confirmadas. Sin embargo, estimó que el número real estaba entre 300 y 400. No mataba por placer, mataba para proteger a sus hermanos de armas. Y por ello, su historia quedará escrita en la eternidad. Si te ha fascinado la historia del legendario White Feather, imagina todas las historias que aún tenemos para contar. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los relatos más impactantes de la historia militar. Nos vemos en el próximo video.